Hola, mis amigos. Mi nombre es Ayse y vivo en Estambul, Turquía. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo muy importante. Quiero hablar sobre los errores que cometemos cuando aprendemos español. Yo también cometí estos errores durante mucho tiempo. Perdí muchos meses haciendo cosas que no funcionaban bien. Ahora, quiero compartir mi experiencia con ustedes porque no quiero que pierdan su tiempo como yo lo perdí. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Por favor, escriban en los comentarios de qué país están viendo este video. Me encanta saber dónde están mis amigos que estudian español. Escriban su país y su ciudad si quieren. Me hace muy feliz conocer a personas de todo el mundo que tienen el mismo objetivo que yo. Empecé a estudiar español hace 3 años. Al principio, estaba muy emocionada y motivada. Compré muchos libros de vocabulario. Descargué muchas aplicaciones en mi teléfono. Vi muchos videos en una plataforma de videos. Pensé que estaba haciendo todo correctamente. Pensé que pronto iba a hablar español muy bien. Pero después de 6 meses, me sentí frustrada. No podía hablar con nadie. No podía entender conversaciones reales. Me preguntaba qué estaba haciendo mal. El primer gran error que cometí fue memorizar listas de vocabulario sin contexto. Mis amigos, este es un error muy común y muy peligroso. Yo pasaba horas y horas estudiando palabras aisladas. Tenía cuadernos llenos de palabras en español con su traducción en turco. Estudiaba estas listas todos los días. Repetía las palabras una y otra vez. Pero cuando intentaba usar estas palabras en una conversación, no podía recordarlas. Era como si mi cerebro no pudiera encontrar las palabras cuando las necesitaba. ¿Por qué pasaba esto? Ahora, entiendo el problema. Las palabras sin contexto no tienen significado real para nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita conectar las palabras con situaciones, emociones y experiencias. Cuando memorizamos una lista como mesa, silla, puerta, ventana, nuestro cerebro no sabe cuándo usar estas palabras. No sabe cómo combinarlas con otras palabras. No sabe en qué situaciones son útiles. Déjame darte un ejemplo concreto de mi experiencia. Yo memoricé la palabra emocionante porque estaba en una lista de adjetivos importantes. Repetí esta palabra muchas veces. Escribí la palabra en tarjetas de memoria. Pero cuando quería decir que una película era emocionante, no podía recordar la palabra. Mi cerebro no había conectado la palabra con la situación real de hablar sobre películas. Había memorizado la palabra, pero no había aprendido a usarla. Entonces, mis amigos, ¿qué deben hacer en lugar de memorizar listas? Deben aprender las palabras en contexto. Esto significa que debes leer frases completas y textos cortos. Deben ver cómo se usan las palabras en situaciones reales. Por ejemplo, en lugar de memorizar emocionante de una lista, debes leer frases como la película fue muy emocionante o tuve un día emocionante en el trabajo. Cuando lees estas frases,
tu cerebro entiende cómo usar la palabra. Su cerebro conecta la palabra con situaciones específicas. Yo empecé a cambiar mi método después de hablar con un profesor de español. Este profesor me explicó que el contexto es todo. Me dijo que debía leer historias cortas en español. Me recomendó que escuchara podcasts simples y que prestara atención a las frases completas, no solo a las palabras individuales. Seguí su consejo y noté una gran diferencia en pocas semanas. De repente, podía recordar palabras en conversaciones porque había visto esas palabras en contextos reales. Ahora, cuando encuentro una palabra nueva, siempre busco ejemplos de cómo se usa. No solo escribo la traducción. Escribo 3 o 4 frases que usan esa palabra. Leo estas frases en voz alta varias veces. Trato de imaginar situaciones donde puedo usar esas frases. Este método toma un poco más de tiempo, pero funciona mucho mejor. Mi cerebro retiene las palabras porque las ha visto en acción. El segundo error grande que cometí fue ver horas y horas de videos en español sin escuchar activamente. Mis amigos, este error es muy tentador porque parece que estamos estudiando. Nos sentamos en el sofá con nuestro teléfono o computadora. Ponemos un video en español. Pensamos que estamos practicando el idioma. Pero en realidad, muchas veces solo estamos escuchando de manera pasiva. Nuestro cerebro no está trabajando realmente. Yo veía series en español todos los días. Veía videos de una plataforma de videos en español sobre cocina, viajes y música. Pasaba 2 o 3 horas cada día viendo estos videos. Me sentía bien porque pensaba que estaba exponiéndome al idioma. Pensaba que mi cerebro estaba absorbiendo el español automáticamente. Pero después de meses de hacer esto, mi nivel de español no había mejorado mucho. Todavía no podía entender conversaciones normales. Todavía no podía seguir una película sin subtítulos. ¿Cuál era el problema? El problema era que yo no estaba escuchando de manera activa. Estaba dejando que las palabras entraran por mis oídos y salieran sin procesarlas. No estaba prestando atención real a lo que decían las personas. No estaba tratando de entender cada frase. No estaba repitiendo nada. Simplemente estaba sentada allí, dejando que el español pasara a mi alrededor como música de fondo. La escucha activa es completamente diferente. La escucha activa requiere esfuerzo y concentración. Significa que debes prestar atención a cada palabra que escuchas. Significa que debes pausar el video cuando no entiendes algo. Significa que debes repetir las frases que escuchas. Significa que debes tomar notas de palabras nuevas o expresiones interesantes. Es un proceso mucho más cansado que la escucha pasiva, pero es el único proceso que realmente mejora tu comprensión. Cuando finalmente entendí este concepto, cambié completamente mi forma de ver videos. Ahora, cuando veo un video en español, lo veo de manera muy diferente. Primero, elijo videos cortos, de 5 o 10 minutos, no videos largos de 1 hora. Es imposible mantener la concentración activa durante 1 hora completa. Segundo,
Veo el mismo video varias veces. La primera vez, trato de entender la idea general. La segunda vez, presto atención a los detalles. La tercera vez, repito algunas frases en voz alta. También uso una técnica llamada repetición simultánea. Básicamente significa repetir lo que escuchas al mismo tiempo que lo escuchas. Es como ser una sombra del hablante. Cuando hago esto, mi boca practica los sonidos del español. Mi cerebro se acostumbra al ritmo y a la entonación. Esta técnica es muy cansada, pero es increíblemente efectiva. Después de practicar shadowing durante un mes, noté que mi pronunciación había mejorado mucho. Mis amigos, si están viendo horas de videos sin hacer nada activo, estás perdiendo su tiempo. Es mejor ver 20 minutos de manera activa que ver 2 horas de manera pasiva. La calidad de su práctica es mucho más importante que la cantidad. Recuerda esto siempre. Su cerebro necesita trabajar para aprender. El aprendizaje no ocurre automáticamente solo porque estás expuesto al idioma. El tercer error que quiero discutir es esperar hasta sentirse perfecto antes de hablar. Este fue mi error más grande y el error que me causó más frustración. Yo estudiaba español todos los días. Leía textos. Escuchaba podcast. Hacía ejercicios de gramática. Pero nunca hablaba con nadie. Siempre me decía a mí misma que necesitaba estudiar un poco más antes de estar lista para hablar. Pensaba que necesitaba conocer más vocabulario. Pensaba que necesitaba entender mejor la gramática. Pensaba que necesitaba tener una pronunciación perfecta. Siempre había una razón para esperar. Siempre había algo más que estudiar antes de empezar a hablar. Pospuse la práctica de conversación durante más de un año. Fue un año completamente perdido. La verdad es que nunca te vas a sentir completamente listo para hablar. Nunca vas a sentir que tu español es perfecto. Siempre vas a cometer errores. Siempre vas a olvidar palabras. Siempre vas a tener dudas sobre la gramática. Esto es completamente normal y es parte del proceso de aprendizaje. Los errores no son el enemigo. Los errores son tus maestros. Cada error que cometes te enseña algo nuevo. Cuando finalmente empecé a hablar español con otras personas, fue muy difícil al principio. Me sentía nerviosa y avergonzada. Cometía muchos errores. A veces no podía encontrar las palabras que necesitaba. A veces las personas no me entendían. Pero ¿sabes qué? Cada conversación me ayudó a mejorar. Cada error me enseñó algo importante. Después de solo un mes de hablar regularmente, mi nivel de español mejoró más que en los 6 meses anteriores de solo estudiar sin hablar. Mi amigo, hablar desde el principio es absolutamente esencial. No necesitas esperar hasta tener un nivel avanzado. Puedes empezar a hablar desde el nivel principiante. Al principio, tus conversaciones van a ser muy simples. Vas a hablar sobre temas básicos como tu familia, tu trabajo, tus hobbies.
Está bien. Todos empezamos así. Lo importante es empezar. Hay muchas formas de practicar conversación hoy en día. Puedes usar aplicaciones de intercambio de idiomas donde hablas con hablantes nativos de español que quieren aprender tu idioma. Puedes tomar clases en línea con profesores. Puedes unirte a grupos de conversación en tu ciudad. Puedes incluso hablar contigo mismo en español cuando estás solo en casa. Cualquier práctica de hablar es mejor que no practicar nada. Yo uso una aplicación donde hablo con personas de diferentes países de habla hispana. Hablo con personas de México, España, Argentina, Colombia y muchos otros países. Al principio, tenía conversaciones de solo 10 minutos porque era muy cansado para mí. Ahora, puedo tener conversaciones de 1 hora sin problema. Mi confianza ha crecido mucho. Ya no tengo miedo de cometer errores porque entiendo que los errores son normales. Una cosa importante que aprendí es que las personas son muy amables cuando habla su idioma. Los hablantes nativos de español aprecian cuando intentas hablar español, incluso si cometes errores. Ellos entienden que estás aprendiendo. Muchas veces, ellos te ayudan con correcciones amables. Nunca se ríen de ti. Siempre te animan a continuar. Esta experiencia me ha dado mucha confianza. El cuarto error que cometí fue traducir cada frase en mi cabeza del turco al español. Este hábito es muy común entre los estudiantes de idiomas. Es natural porque así es como empezamos a aprender. Cuando somos principiantes, necesitamos traducir porque no tenemos otra forma de entender. Pero si continuamos traduciendo todo el tiempo, nunca vamos a poder hablar con fluidez. El problema con traducir todo es que hace el proceso de hablar muy lento. Cuando quieres decir algo en español, primero piensas la frase en turco. Luego traduces cada palabra al español. Luego intentas organizar las palabras en el orden correcto. Este proceso toma mucho tiempo. Mientras estás haciendo este proceso en tu cabeza, la conversación continúa y pierdes el momento de hablar. Además, muchas veces las traducciones directas no funcionan porque cada idioma tiene su propia lógica y sus propias expresiones. Déjame darte un ejemplo de mi experiencia. En turco, tenemos una expresión que significa literalmente mi corazón está quemándose para decir que nos preocupamos mucho por algo. Durante mucho tiempo, cuando quería expresar este sentimiento en español, intentaba traducir directamente esta expresión. Decía cosas que no tenían sentido en español. Las personas no me entendían. Finalmente aprendí que en español se dice simplemente me preocupa mucho o estoy muy preocupado. La expresión es completamente diferente. Entonces, mi amigo, ¿cómo puedes dejar de traducir en tu cabeza? La solución es empezar a pensar en español directamente. Sé que suena difícil, pero es posible con práctica. Al principio, puedes empezar pensando frases simples en español durante tu día. Por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, puedes pensar me levanto o es hora de desayunar. Cuando ves algo en la calle, puedes pensar ese coche es rojo o hace buen tiempo hoy. Estas frases simples entrenan tu cerebro para pensar en español.
Con el tiempo, puedes empezar a pensar frases más complejas. Puedes narrar tu día en español en tu mente. Cuando caminas a tu trabajo, puedes describir lo que ves en español. Cuando cocinas, puedes pensar los pasos de la receta en español. Cuando ves una película, puedes comentar sobre la película en tu mente usando español. Yo practiqué esta técnica todos los días durante varios meses. Al principio era muy difícil y me cansaba rápidamente. Pero después de un tiempo, se volvió más natural. Ahora, cuando hablo español, no necesito traducir del turco. Las palabras en español vienen directamente a mi mente. Esto ha hecho mi conversación mucho más fluida y natural. Puedo responder más rápido. Puedo expresar mis ideas con más facilidad. Otra técnica que me ayudó fue leer mucho en español. Cuando lees en español, especialmente si lees novelas o historias, tu cerebro empieza a absorber las estructuras naturales del idioma. Empiezas a ver cómo se combinan las palabras. Empiezas a entender que suena natural y que no suena natural. Después de leer durante un tiempo, cuando hablas, estas estructuras naturales vienen a tu mente automáticamente. No necesitas construir cada frase palabra por palabra. También es importante que leas cosas que te interesan. Si te gusta la cocina, lee recetas y blogs de cocina en español. Si te gusta el deporte, lee artículos deportivos en español. Si te gusta la historia, lee textos históricos en español. Cuando lees sobre temas que te interesan, es más fácil mantener la concentración. Es más fácil recordar el vocabulario porque está conectado con algo que te importa. El quinto y último error que quiero discutir es perseguir la pronunciación perfecta demasiado pronto. Este error es interesante porque parece una cosa buena. Parece que estamos siendo muy dedicados y perfeccionistas. Pero en realidad, este error puede prevenirnos de practicar y mejorar. Yo pasé mucho tiempo al principio preocupándome por mi acento. Me grababa hablando español y escuchaba las grabaciones una y otra vez. Comparaba mi pronunciación con la de hablantes nativos. Me sentía mal porque mi acento no sonaba como el acento de un nativo. Esta preocupación por el acento me causó mucha ansiedad. Tenía miedo de hablar con personas porque pensaba que se iban a reír de mi pronunciación. Evitaba decir ciertas palabras porque no estaba segura de cómo pronunciarlas correctamente. Esto limitó mucho mi práctica. Perdí muchas oportunidades de hablar porque estaba demasiado preocupada por sonar perfecta. La verdad es que tener un acento está completamente bien. Casi todas las personas que aprenden un idioma extranjero tienen un acento. Incluso las personas que han vivido en países de habla hispana durante muchos años tienen un acento. El acento es parte de tu identidad. No es algo malo. Lo importante no es sonar exactamente como un nativo. Lo importante es ser comprensible. Lo importante es poder comunicarte efectivamente. Mi amigo, déjame decirte algo importante. Los hablantes nativos no esperan que hables sin acento. Ellos entienden que estás aprendiendo.
Lo que realmente importa es que puedas expresar tus ideas. Lo que realmente importa es que puedas tener conversaciones significativas. Si las personas pueden entenderte, entonces tu pronunciación es suficientemente buena. Por supuesto, esto no significa que no debas trabajar en tu pronunciación. La pronunciación es importante. Pero debe ser una prioridad secundaria, no una prioridad primaria. Al principio, debes enfocarte en hablar con confianza y en comunicar tus ideas. Deben enfocarte en aumentar tu vocabulario y en entender la gramática básica. Después, cuando ya tengas una base sólida, puedes empezar a pulir tu pronunciación. Hay algunos sonidos en español que son difíciles para hablantes de turco. Por ejemplo, la diferencia entre pero y perro es difícil porque el sonido de la R simple y la R doble son diferentes. En turco, solo tenemos un tipo de R. Entonces, al principio, yo no podía distinguir entre estos sonidos. Cometía errores y decía la palabra incorrecta. Pero con el tiempo y con práctica, mi oído se entrenó. Ahora, puedo escuchar y producir la diferencia. Lo que me ayudó fue practicar con ejercicios específicos de pronunciación, pero sin obsesionarme. Dediqué 10 o 15 minutos cada día a practicar sonidos difíciles. Escuchaba audios de pronunciación y repetía los sonidos. Pero no dejé que esta práctica me impidiera hablar. Hablaba con personas todos los días, incluso cuando sabía que mi pronunciación no era perfecta. ¿Y sabes qué? Las personas siempre me entendían. Siempre podíamos tener buenas conversaciones. Algo que noté es que mi pronunciación mejoró naturalmente con el tiempo solo porque hablaba mucho. Cuando hablas con personas regularmente, tu boca se acostumbra a los movimientos necesarios para los sonidos del español. Tu oído se acostumbra a los sonidos del español. Esto sucede automáticamente si practicas suficiente. No necesitas hacer ejercicios especiales todo el tiempo. La práctica regular de conversación es el mejor ejercicio de pronunciación. También aprendí que diferentes países tienen diferentes acentos y diferentes formas de pronunciar las palabras. El español de España suena diferente del español de México. El español de Argentina suena diferente del español de Colombia. Todos estos acentos son válidos y correctos. No hay un acento mejor que otro. Entonces, ¿por qué deberías preocuparte tanto por tener un acento perfecto? Tu acento turco es parte de quién eres. No tienes que esconderlo o avergonzarte de él. Ahora, quiero resumir los 5 errores que discutimos hoy. El primer error es memorizar vocabulario sin contexto. En lugar de hacer esto, debes aprender palabras dentro de frases y textos completos. El segundo error es ver videos en español de manera pasiva sin escucha activa. En lugar de hacer esto, debes ver videos cortos con atención total, pausando, repitiendo y tomando notas. El tercer error es esperar hasta sentirte perfecto antes de hablar. En lugar de hacer esto, debes empezar a hablar desde el principio, incluso si cometes muchos errores. El cuarto error es traducir cada frase del turco al español en tu cabeza. En lugar de hacer esto,
Debes entrenar tu cerebro para pensar directamente en español usando frases simples al principio. El quinto error es preocuparse demasiado por la pronunciación perfecta y evitar la comunicación real. En lugar de hacer esto, debes enfocarte en ser comprensible y en hablar con confianza, sabiendo que tu acento está bien. Estos 5 errores me costaron mucho tiempo y mucha frustración. Si hubiera conocido esta información al principio de mi viaje con el español, habría progresado mucho más rápido. Por eso quiero compartir esta información contigo hoy. No quiero que pierdas meses o años haciendo cosas que no funcionan. Quiero que uses su tiempo de la manera más efectiva posible. Aprender un idioma es un proceso largo. Requiere paciencia y dedicación. No hay atajos mágicos. No hay métodos secretos que te harán fluido en 2 semanas. Pero hay métodos buenos y métodos malos. Hay formas efectivas de estudiar y formas inefectivas de estudiar. Mi objetivo hoy fue mostrarte las formas inefectivas para que puedas evitarlas. Ahora, quiero hablarte sobre mi rutina actual de estudio. Después de cometer todos estos errores y aprender de ellos, desarrollé una rutina que funciona muy bien para mí. Tal vez mi rutina puede darte algunas ideas para tu propio estudio. Cada mañana, dedico 30 minutos a leer en español. Leo artículos de noticias, capítulos de novelas o blogs sobre temas que me interesan. Mientras leo, marco palabras nuevas y escribo frases de ejemplo con estas palabras. Después del desayuno, escucho un podcast en español durante 20 minutos mientras hago las tareas de la casa. Uso podcasts diseñados para estudiantes de español porque son más lentos y más claros. A veces escucho el mismo episodio 2 o 3 veces para asegurarme de que entiendo todo. En mi tiempo de almuerzo, veo un video corto en español. Puede ser un video educativo, un blog o un video de cocina. Veo cada video al menos 2 veces y practico shadowing con partes del video. Por la tarde, dedico 15 minutos a practicar gramática con ejercicios. No hago mucha gramática porque creo que es importante, pero no es lo más importante. Prefiero aprender la gramática a través del uso real en lugar de solo hacer ejercicios. En la noche, tengo una conversación en español. 3 veces por semana, hablo con un intercambio de idiomas. 2 veces por semana, tomo una clase con un profesor. Los otros días, hablo conmigo misma en español sobre mi día o sobre cualquier tema que me interesa. Esta rutina toma aproximadamente 2 horas cada día. Es mucho tiempo, pero lo distribuyo durante todo el día, entonces no se siente abrumador. Lo más importante es que soy consistente. Hago esta rutina todos los días, incluso los fines de semana. La consistencia es más importante que estudiar muchas horas en un día y luego no estudiar nada durante una semana. También quiero mencionar la importancia de establecer objetivos realistas. Al principio, yo tenía objetivos muy ambiciosos. Quería ser fluida en español en 6 meses. Este objetivo no era realista. Cuando no alcancé este objetivo, me sentí como un fracaso. Me desmotivé. Ahora, entiendo que el aprendizaje de idiomas toma tiempo.
Un objetivo más realista es mejorar un poco cada día. Un objetivo más realista es poder tener una conversación básica después de 3 meses de estudio intensivo. Mi amigo, establece objetivos que puedas alcanzar. Celebra los pequeños logros. Cuando puedas entender una canción en español, celébralo. Cuando puedas leer un artículo completo sin usar el diccionario, celébralo. Cuando puedas tener una conversación de 5 minutos sin pausas largas, celébralo. Estos pequeños logros te mantendrán motivado. Te mostrarán que estás progresando, incluso si el progreso es lento. Otra cosa importante es encontrar una comunidad de estudiantes de español. Yo soy parte de varios grupos en línea donde personas de todo el mundo comparten sus experiencias aprendiendo español. Estos grupos son muy útiles porque puedes hacer preguntas, compartir recursos y motivarte mutuamente. Cuando tienes un mal día y no quieres estudiar, puedes leer sobre otras personas que están pasando por los mismos desafíos. Esto te ayuda a recordar que no estás solo en este viaje. También es importante encontrar tu porqué. ¿Por qué estás aprendiendo español? Tal vez quieres viajar a países de habla hispana. Tal vez necesitas español para tu trabajo. Tal vez te gusta la música española y quieres entender las letras. Tal vez tienes amigos o familia que hablan español. Si cual sea tu razón, recuérdala cuando te sientas desmotivado. ¿Tú por qué es tu fuente de motivación en los días difíciles? Mi por qué es que quiero trabajar como traductora. Quiero ayudar a empresas turcas a comunicarse con empresas de países de habla hispana. Este es mi sueño profesional. Cada vez que no tengo ganas de estudiar, pienso en este sueño. Pienso en cómo el español va a abrir puertas para mí. Esto me da la energía para continuar. Ahora, quiero hablar sobre algunos recursos específicos que me han ayudado mucho. Para practicar vocabulario en contexto, uso una aplicación que se llama Lingvist. Esta aplicación te muestra las palabras dentro de frases completas. También ajusta el contenido a tu nivel. Para podcast, escucho Coffee Break Spanish y Notes in Spanish. Estos podcasts son excelentes para estudiantes intermedios porque hablan claramente y explican conceptos importantes. Para leer, me gustan mucho los libros graduados para estudiantes de español. Estos son libros escritos específicamente para personas que están aprendiendo el idioma. Usan vocabulario apropiado para cada nivel y las historias son interesantes. También leo blogs de viajes en español porque este tipo de contenido usa lenguaje práctico y útil. Para practicar conversación, uso una aplicación de intercambio de idiomas donde puedo hablar con personas reales. Algo que me ayudó mucho fue mantener un diario en español. Cada noche, escribo sobre mi día en español. Al principio, escribía solo 3 o 4 frases. Ahora, escribo un párrafo completo. Este ejercicio me ayuda a practicar la escritura y también me ayuda a identificar qué vocabulario necesito aprender. Cuando no sé cómo expresar algo en español, lo busco y aprendo la expresión correcta. Luego puedo usar esta expresión en el futuro. Mi amigo, quiero que entiendas algo muy importante.
El camino de aprender un idioma no es lineal. Habrá días cuando sientas que estás progresando rápidamente. Habrá días cuando sientas que no estás progresando nada. Habrá días cuando sientas que olvidaste todo lo que aprendiste. Estos sentimientos son completamente normales. Todos los estudiantes de idiomas experimentan esto. Lo importante es no rendirse durante los días difíciles. Yo tuve muchos momentos de frustración durante mi viaje con el español. Hubo semanas cuando sentía que mi español no estaba mejorando. Hubo momentos cuando no podía recordar palabras básicas. Hubo conversaciones donde no pude expresar lo que quería decir. En esos momentos, me sentía como un fracaso. Pero ahora, mirando hacia atrás, veo que esos momentos difíciles eran parte del proceso. Después de cada periodo difícil, siempre venía un periodo de progreso rápido. Los científicos que estudian el aprendizaje de idiomas hablan sobre algo que se llama plateau en inglés. Un plateau es un periodo donde sientes que no estás progresando. Tu nivel parece estar estancado. Esto sucede a todos los estudiantes en algún momento. La razón es que tu cerebro está consolidando todo lo que has aprendido. Está organizando el conocimiento. Después de un plateau, generalmente viene un salto grande en tu habilidad. Entonces, si estás experimentando un plateau ahora, no te desanimes. Es una señal de que tu cerebro está trabajando. Quiero compartir contigo una experiencia específica que tuve. Después de estudiar español durante un año, decidí viajar a España por 2 semanas. Estaba muy emocionada porque finalmente iba a usar mi español en un contexto real. Pensé que iba a poder comunicarme sin problemas. Pero cuando llegué a España, me di cuenta de que la realidad era más difícil que practicar en aplicaciones. Las personas hablaban muy rápido. Usaban expresiones que yo nunca había escuchado. A veces no me entendían por mi acento. Los primeros días en España fueron muy difíciles. Me sentía frustrada y decepcionada. Pensé que había perdido mi tiempo estudiando. Pero después de unos días, algo cambió. Empecé a entender más. Empecé a hablar con más confianza. Mi cerebro se estaba adaptando al español real. Al final de las 2 semanas, podía tener conversaciones largas sin mucha dificultad. Podía entender la mayoría de lo que las personas me decían. Este viaje me enseñó que el español de la vida real es diferente del español de los libros, pero con práctica, puedes adaptarte. También aprendí durante ese viaje que los hablantes nativos son muy pacientes. Nadie se molestó porque yo hablaba despacio. Nadie se rió de mis errores. Al contrario, muchas personas me ayudaron. Me corrigieron de manera amable. Me enseñaron nuevas palabras. Me animaron a seguir hablando. Esta experiencia me dio mucha confianza. Me hizo darme cuenta de que no necesito tener miedo de hablar, incluso si no soy perfecta. Ahora, quiero darte algunos consejos prácticos específicos que puedes implementar hoy mismo. Primero,
Encuentra una manera de usar español todos los días, incluso si solo son 10 minutos. La exposición diaria es crucial para el aprendizaje. Segundo, empieza a hablar hoy, no mañana. Incluso si solo hablas contigo mismo, es mejor que no hablar nada. Tercero, cuando aprendas una palabra nueva, escribe 3 frases que usan esa palabra. Esto te ayudará a recordar la palabra en contexto. Cuarto, encuentra contenido en español que realmente te interese. Si te aburres con lo que estás estudiando, no vas a ser consistente. Quinto, no tengas miedo de cometer errores. Los errores son tus amigos. Cada error te enseña algo nuevo. Sexto, celebra tu progreso, no importa cuán pequeño sea. El aprendizaje de idiomas es un maratón, no una carrera corta. Séptimo, sé paciente contigo mismo. Algunas personas aprenden más rápido que otras. No te compares con otros estudiantes. Cada persona tiene su propio ritmo. Octavo, varía tus métodos de estudio. No hagas solo una cosa. Combina lectura, escritura, escucha y conversación. Noveno, establece una rutina y manténla. La consistencia es más importante que la intensidad. Décimo, encuentra un compañero de estudio o un grupo de estudio. Estudiar con otras personas te mantiene motivado y responsable. Quiero mencionar también la importancia de la exposición cultural. Aprender un idioma no es solo aprender palabras y gramática. También es aprender sobre la cultura de las personas que hablan ese idioma. Yo he aprendido mucho sobre la cultura hispana a través del español. He aprendido sobre las diferentes tradiciones de España, México, Argentina y otros países. He aprendido sobre la comida, la música, la historia y las costumbres. Este conocimiento cultural hace el idioma más rico y más interesante. Cuando entiendes la cultura, entiendes mejor el idioma. Entiendes por qué las personas usan ciertas expresiones. Entiendes los chistes y las referencias culturales. Entiendes los gestos y la comunicación no verbal. Todo esto es parte de ser un hablante competente de español. Entonces, te recomiendo que no solo estudies el idioma, sino que también explores la cultura. Mira películas españolas y latinoamericanas. Escucha música en español. Lee sobre la historia de países hispanos. Cocina comida hispana. Todo esto enriquecerá tu experiencia de aprendizaje. Algo que me sorprendió cuando empecé a aprender sobre la cultura hispana fue la diversidad. Antes, pensaba que todos los países de habla hispana eran similares. Pero ahora sé que España es muy diferente de México. México es muy diferente de Argentina. Colombia es muy diferente de Chile. Cada país tiene su propia identidad, su propia historia, su propia forma de usar el español. Esta diversidad hace el español fascinante. Nunca terminas de aprender porque siempre hay más variaciones y más expresiones regionales para descubrir. Quiero contarte sobre un momento específico que fue muy significativo para mí.
Hace 6 meses, tuve mi primera conversación completamente en español donde no pensé en turco ni una sola vez. Estaba hablando con una amiga de México sobre nuestras familias. La conversación fluyó naturalmente. Las palabras venían a mi mente sin esfuerzo. No tuve que buscar palabras. No tuve que traducir. Simplemente hablé. Este momento fue increíble para mí porque me di cuenta de que había alcanzado un nivel donde podía pensar en español. Fue la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Después de esa conversación, lloré de felicidad. Sé que suena exagerado, pero realmente fue un momento emocional para mí. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo. Había tenido tantos momentos de duda y frustración. Y finalmente, había llegado a un punto donde podía comunicarme en español de manera natural. Ese momento me motivó a continuar mejorando. Me mostró que los objetivos grandes son posibles si eres paciente y consistente. Ahora, después de 3 años de estudiar español, puedo decir que hablo español con fluidez intermedia. No soy nativa. No hablo perfectamente. Todavía cometo errores. Todavía hay palabras que no conozco. Todavía hay momentos donde necesito pensar antes de hablar. Pero puedo comunicarme efectivamente. Puedo tener conversaciones sobre una variedad de temas. Puedo leer libros en español. Puedo ver películas sin subtítulos. Puedo escribir correos electrónicos en español. Puedo entender la mayoría de lo que escucho. Este nivel me ha abierto muchas puertas. He hecho amigos de muchos países diferentes. He podido ayudar a turistas hispanos cuando visitan Estambul. He podido leer literatura hispana en su idioma original. He podido disfrutar de música española y entender completamente las letras. He podido trabajar en proyectos de traducción. Todo esto ha enriquecido mi vida de maneras que nunca imaginé cuando empecé a estudiar español. Mi amigo, quiero que sepas que tú también puedes alcanzar este nivel. No importa de dónde vienes. No importa cuál es tu lengua materna. No importa cuántos años tienes. Cualquier persona puede aprender español si usa los métodos correctos y es consistente. Los 5 errores que discutimos hoy son comunes, pero son evitables. Ahora, que conoces estos errores, puedes evitarlos. Puedes usar su tiempo de manera más efectiva. Puedes progresar más rápido. Recuerda siempre que aprender un idioma es un regalo que te das a ti mismo. Es una inversión en tu futuro. Es una forma de expandir tu mente y tus horizontes. El español te conectará con más de 500 millones de personas en el mundo. Te dará acceso a una cultura rica y diversa. Te dará oportunidades profesionales. Te dará la satisfacción de haber logrado algo difícil. No dejes que el miedo o la frustración te detengan. No dejes que la perfección sea el enemigo del progreso. No compares tu comienzo con el medio de otra persona. Cada experto fue una vez un principiante.
Cada persona fluida cometió miles de errores en el camino. Tú también cometerás errores. Tú también tendrás días difíciles. Pero si continúas, si practicas consistentemente, si usas los métodos correctos, alcanzarás tus objetivos. Quiero terminar con un mensaje de ánimo. Si estás comenzando tu viaje con el español, te felicito. Has tomado una decisión excelente. Los primeros meses serán los más difíciles. Todo será nuevo. Todo será confuso. Pero no te rindas. Cada día será más fácil. Cada semana verás progreso. Sé paciente contigo mismo. Si has estado estudiando español durante un tiempo y te sientes frustrado, quiero decirte que no estás solo. Todos los estudiantes pasan por periodos de frustración. Esto es normal. Continúa practicando. Continúa exponiéndote al idioma. El progreso vendrá. Si has estado evitando hablar porque tienes miedo, hoy es el día para empezar. Busca a alguien con quien puedas practicar. Puede ser un amigo, un profesor, un compañero de intercambio de idiomas o incluso tú mismo frente a un espejo. Solo empieza. La primera conversación será la más difícil. Después, cada conversación será más fácil. Si has estado memorizando listas de vocabulario sin contexto, detente hoy. Empieza a aprender palabras en frases completas. Empieza a leer textos que te interesan. Verás una gran diferencia en tu capacidad de recordar y usar las palabras. Si has estado viendo videos de manera pasiva, cambia tu método hoy. Elige un video corto. Véelo con atención completa. Pausa cuando no entiendas algo. Repite las frases. Toma notas. Este tipo de práctica activa transformará tu aprendizaje. Si has estado traduciendo todo en tu cabeza, empieza a pensar frases simples en español. Practica esto todos los días. Su cerebro se adaptará con el tiempo. Si has estado obsesionado con la pronunciación perfecta, relájate. Enfócate en comunicarte. Tu pronunciación mejorará naturalmente con la práctica. Antes de terminar, quiero pedirte algo más. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con otros estudiantes de español. Muchas personas están cometiendo estos mismos errores ahora mismo. Están perdiendo tiempo y sintiéndose frustradas. Tú puedes ayudarles compartiendo esta información. También me encantaría saber tu opinión. Escribe en los comentarios cuál de estos 5 errores has estado cometiendo. Escribe también qué vas a cambiar en tu método de estudio después de ver este contenido. Recuerda escribir de qué país estás viendo esto. Quiero saber dónde están mis amigos que estudian español. Me hace muy feliz recibir comentarios de personas de todo el mundo. También puedes contarme sobre tus desafíos específicos con el español. Tal vez puedo hacer contenido futuro que responda a tus preguntas específicas. Gracias por su tiempo y atención hoy.
Espero que esta información te sea útil. Espero que te ayude a evitar los errores que yo cometí. Espero que acelere tu progreso con el español. Recuerda que el camino puede ser largo, pero es un camino hermoso. Cada día que practicas, estás más cerca de tu objetivo. Cada conversación, cada texto que lees, cada video que ves, te está moviendo hacia adelante. No te rindas. Continúa practicando. Continúa aprendiendo. El español está esperándote. Te deseo mucha suerte en tu viaje de aprendizaje. Nos vemos pronto. Adiós, mi amigo.